qué grande alegría es alabar a Dios. No hay una acción mejor que alabar a Dios. Si no te gusta alabar a Dios, vele agarrando el gusto, hermano, porque el día que estés en el cielo, dice la Escritura, que estaremos alabando al Señor día y noche con los coros de ángeles, los santos de Dios estaremos alabándole por su grandeza. El día de hoy vamos pues a continuar con el estudio que comenzamos hace una semana. Vamos a comenzar ya comenzamos formalmente con el aprendizaje de la primera carta del apóstol Juan. Ya vimos datos históricos, datos sociales, datos espirituales. Vimos el contexto en el que esta carta se escribió. Juan, en su carácter de pastor a la iglesia de Efeso, le escribe esta carta aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Más o menos tendré más de 90 años. Son las últimas cartas que se escriben, cartas bíblicas. Son las últimas. También son las últimas del apóstol Juan, porque anteriormente él ha escrito el Evangelio y ha escrito el libro del Apocalipsis. Y nos da una enseñanza doctrinal. Nos vamos a meter ahora sí en lo que es la doctrina. Ya comenzamos con una parte de esta sección en la primera carta de Juan, que trata sobre los requisitos para tener una buena comunión. La primera carta de Juan, si están tenerla ahí en el capítulo 1, la primera carta de Juan está dividida en varias secciones que nos habla de varios temas, aunque todos son uno. La primera carta del apóstol Juan. Vamos a comenzar con una parte de esta carta que trata sobre eso que les acabo de mencionar, los requisitos para tener una buena comunión. Esta parte va desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el 2, 27. En esta parte nos habla cuáles son los requisitos para tener una buena comunión. Pero, aunque comenzaremos con esta parte, vamos a analizar el prólogo, que son los primeros 4 versículos. Y ya los mencionamos la semana pasada. Hicimos un poquito de análisis, pero en esta ocasión vamos a profundizar en estos 4 versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera: lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Voy a comenzar contándote una historia. Esto ocurrió en el año 2005. No sé si algunos se recuerden. En el año 2005, ¿ya cuánto hace? 20 años. 20 años, ¿verdad? ¿Quién tiene menos de 20 años? Muy bien, Rafa, Perita, mi papá. Los que tienen menos de 20 años a lo mejor no se acuerdan, o tal vez lo llegaron a leer o escuchar. Se trata de un accidente que hubo al norte de Rusia, en las aguas de Kamchatka. ¿Han escuchado de este lugar? Kamchatka, un lugar muy frío al norte de Rusia. Un submarino llamado el Pris, un submarino de rescate, quedó atrapado en las aguas de Kamchatka a 190 metros de profundidad. 9 tripulantes iban en ese submarino.
¿Alguien recuerda sobre este suceso? Lo que pasó fue que este submarino quedó atrapado en las redes de pesca. No podía elevarse, no podía bajar, quedó atrapado ahí. Con 6 horas únicamente de oxígeno. Algo similar pasó hace poco, ¿no? También está pasando esas cosas. Rápidamente, varios gobiernos del mundo enviaron brigadas de rescate para apoyar a los rescatistas rusos. Japón, Reino Unido, Italia, enviaron a sus hombres para ayudar pues en este desastre que estaba ocurriendo. Afortunadamente, con el esfuerzo conjunto pudieron rescatar a estos tripulantes. Sacaron el submarino, aproximadamente 1 hora de oxígeno les quedaba cuando ellos pudieron salir. ¿Te imaginas la desesperación? Hace poquito pasó una noticia similar, 2, 3 años creo, donde pensaban que ya no había nadie. Sacaron el submarino, pero resulta que en una burbuja de aire había un sobreviviente. Después de semanas de haber pasado ahí. El ministro de Defensa ruso hizo una declaración. Hemos visto en la práctica, y no solo en la letra, que la unidad salva más vidas que la división. Hemos visto en la práctica, más que en la letra, que la unidad salva más vidas que la división. Esto lo mencionaba por los conflictos políticos que tenían entre estas naciones. Cuando hay problemas, las naciones se unen, aunque algunas en su orgullo no aceptan la ayuda, ¿verdad? Con esto en mente vamos a comenzar recordando el propósito por el cual Juan nos escribe a nosotros, a toda la iglesia, estas palabras. En el versículo 4 dice: estas cosas os escribo, ¿para qué, hermanos? Para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Cada uno de nosotros vamos transitando por la vida, y esto lo hemos mencionado varias veces, deseando ser felices. Buscamos la felicidad, queremos ser felices y hacemos tantas cosas para lograrla. Hacemos demasiado para permanecer en este estado, porque hay momentos en los que somos felices. No todo es tristeza, no todo es angustia. Hay momentos en que somos felices, pero nos gustaría permanecer en ese estado de felicidad, ¿o no? Queremos ser felices, lo buscamos porque es bueno, nos agrada y gastamos nuestras fuerzas, los mejores años de nuestra vida, nuestros recursos, nuestros esfuerzos haciendo cosas para permanecer en ese estado de felicidad, y pareciera que no lo logramos. Pareciera que son más los momentos tristes, los momentos difíciles, que los momentos de angustia, que los momentos que los momentos de felicidad. Pareciera que no llegamos a esa meta. Y es que nos hemos hecho un estándar, nos hemos idealizado una forma de vida en la que creemos que cuando la alcancemos, entonces seremos completamente felices, ignorando lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo en su palabra. Lucas 12:15, ¿qué nos dice, mis hermanos? Lucas 12:15, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15. Amén, ¿lo tenemos? ¿Sí? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Y después les refirió una parábola. 12:15, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y viene una parábola, una enseñanza. Hemos visto en estos días que la mayoría de las personas
está trabajando, está gastando sus esfuerzos y su tiempo, sus recursos en esto, en acumular, en hacerse de una reputación, en la fama, en las redes sociales, en todos lados. Están buscando con avaricia, y eso los lleva a cometer grandes males, olvidándose de cosas más importantes, dedicándole más tiempo al trabajo, dedicándole más tiempo a los negocios, dedicándole más tiempo a... ¿qué más podría hacer? A todo lo que les deje ganancia, a todo lo que les obtenga un beneficio, en este caso material. Dios nos habló de algo más allá de la simple felicidad. ¿Será lo mismo felicidad, alegría, gozo? ¿Será lo mismo? ¿Serán sinónimos? Cada una tiene su significado. Él nos habló de algo más allá de la felicidad, nos habló del gozo. Y Él nos escribió para que tengamos ese gozo, porque Él lo quiere para nosotros. No dice para que tengas felicidad, no dice para que estés contento o estés alegre. Dice la Escritura, estas cosas se las escribo para que su gozo sea cumplido. O sea, ya lo tienen, ya se los di. Simplemente tómenlo y agárrenlo. Necesitamos que ese gozo se cumpla, porque a veces pareciera que no vivimos con gozo. Esta palabra la mencionamos la semana pasada, la palabra griega jará con J, que significaba, ¿alguien recuerda qué significaba el gozo? ¿No? Era una alegría, un placer en medio de la tranquilidad. Alegría y placer en medio de la tranquilidad. Alegría, placer en medio de la tranquilidad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que estemos alegres, que estemos contentos, que seamos felices, pero Él quiere que vivamos con una sensación de placer, de satisfacción, en medio de cualquier circunstancia, que estemos tranquilos, que no nos desesperemos, que no nos angustiemos. Dice la Escritura en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, o sea, preocupados, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y Dios, ese Dios tan maravilloso, que conoce tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, y tiene un propósito para ti, dice que guardará tu corazón en completa paz. O sea, no te preocupes por nada, échate aceitito y que se resbale. Dice otro texto, están tranquilos, quietos, callados, déjenmelo a mí y conocer que yo soy Dios. O sea, déjenme trabajar. El Señor quiere eso para nosotros. Mira, vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 31, versículo 10. Isaías 31, 10. Sí, llega a ser 9, no, es 51, no, perdón. 51. ¿Listo? Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Nos está el Señor diciendo: ten en mente quién eres, ten en mente en dónde estás, considérame a mí.
Yo soy la fuente de donde va a provenir todo lo que tú quieres. 51:1. Oídme los que seguís la justicia. Nos está hablando a todos nosotros, los que buscáis a Jehová. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué salisteis a ver? Dice la Escritura, cuando el Señor Jesús les habló acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver? ¿Una vara sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? El día de hoy, cuando nos levantamos, ¿cuál era nuestro propósito de venir a este lugar? ¿Qué salimos a ver? ¿Venimos para escuchar la justicia y seguirla? ¿Venimos para buscar a Jehová? Eso debería de ser. Cada quien tiene su propósito. Jehová, Dios, nuestro Padre, no solo nos promete una felicidad permanente, sino Él nos da un estado, nos promete un estado de alegría constante, vivir en completa paz, un estado de placer perpetuo y continuo para siempre, en medio de la tranquilidad. ¿Cuál tranquilidad? Salgo con miedo. Me vayan a asaltar, me vayan a secuestrar, me vaya a tocar un balazo perdido o me vayan a extorsionar. El Señor dice: tú no te preocupes por nada. Tú busca mi justicia, tú búscame a mí, busca hacer lo que yo te pido y te voy a dar algo. Es gozo, alegría. Recuerda que hablábamos acerca de la paz, lo hablamos en el estudio del viernes. Hablamos que la paz no era la paz de Dios. Bueno, la paz del mundo no es igual a la paz de Dios. La paz del mundo, decíamos, era vivir tranquilamente, acostaditos en una hamaca, que nadie me moleste, ahí con un coctelito, bien a gusto, que se haga lo que yo quiera, que no tenga problemas. Pero la paz de Dios nos la dice de otra manera, porque veíamos que el Señor dijo: yo no vine para traer paz como el mundo la maneja, vine para traer la espada. Y estará uno contra otro y mencionó eso. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Claro que no. La paz que el Señor nos ofrece es ese sentimiento de alegría y de placer en todo momento. Porque también aprendimos que íbamos a alabar y adorar al Señor por sobre de todo. Aunque mi mundo se esté cayendo, aunque me sienta mal, esté enfermo, aunque esté angustiado y no me alcance para pagar las cuentas del mes, de todos modos voy a estar tranquilo, voy a alabar a mi Dios, voy a venir a su palabra y voy a confiar en Él, en que Él obra y que lo que hace es para un propósito en mí. En esta semana, mis queridos hermanos, la familia, y estoy seguro que ustedes también, pero mi familia y yo hemos tenido muchas luchas fuertes. Yo he tenido luchas y las tengo en este momento. Y he pensado, me he sentido triste, me he sentido angustiado, pero el día de hoy el Señor me dio nuevas fuerzas, porque llegué a su palabra, porque tracé su mensaje, porque me abandoné al Señor, y cuando me desperté, no sé qué hizo el Señor, pero nuevos ánimos surgieron. Dios quiere que estemos tranquilos, y a través del apóstol Juan nos dice cómo, y nos lo dice un verso atrás. Él nos está diciendo, ahí en primera de Juan, en el versículo 4, que Él quiere que nuestro gozo sea cumplido, porque a veces no se cumple por nuestras acciones, porque no dejamos trabajar a Dios, pero nos dice cómo lo vamos a hacer. En el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes
tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, pueblo de Dios, justificados, a ustedes, a mí nos habla el Señor. Nos dice que solo alcanzaremos ese gozo, esa paz, esa alegría, ese placer constante mediante una acción, mediante la comunión. ¿Qué es la comunión? Busqué muchas definiciones. Yo ya sabía que la palabra en griego es la palabra koinonia, y algunos de ustedes lo saben. Y hay muchas definiciones. De entre todas ellas, amé esta: es la fusión máxima entre dos o más personas. Es la fusión, no es la unión, no es el juntarse. La comunión es algo más grande todavía, es la fusión. Les podría dar un ejemplo, pero ¿alguien ve Dragon Ball? A Goku, el de Dragon Ball. Ustedes sí lo conocen. ¿Sí conocen a Dragon Ball? Fusión. Cuando se juntan los dos monitos, hacen una fusión para derrotar al mono más poderoso. Se juntan los dos más fuertes, se vuelven uno. Se juntan y no se pueden separar. Pienso en otro ejemplo, cuando se reúnen dos metales, ¿qué hay que hacerlos para poder mezclarlos? Hay que fundirlos, ¿no? Y después de fundirlos, las aleaciones, se llaman aleaciones. Funden el acero, funden el zinc, o el hierro y el zinc, lo mezclan, forman acero. Algo más fuerte, que no lo puede separar ya en sus elementos. De eso nos está hablando el Señor aquí, para que nuestro gozo sea cumplido, para poder vivir tranquilamente y en paz, a pesar de las circunstancias que vengan a mi vida. Tengo que tener comunión, tengo que estar fusionado. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo primeramente, porque nos está diciendo aquí la palabra que también vosotros tengan comunión con nosotros. Quiero que ustedes, está diciendo Juan, iglesia de Éfeso, ustedes que dicen creer en Cristo, se unan a nosotros, sean parte de nosotros. Y le está diciendo que lo hagan es porque a lo mejor no lo estaban. Pero no queda ahí. Dice, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Es como cuando Pablo nos estaba diciendo que él quería que fuéramos como Él, así como Él era con el Padre. Y así como yo soy con el Padre, así como lo amo, así como lo respeto, así como creo en Él, quiero que ustedes me imiten. Juan les dice, tengan comunión con nosotros, porque solo así una iglesia unida tendrá comunión con el Padre. No es porque estés unido a mí, Juan enseña, sino quiero que imites esa fusión, que somos uno con Dios. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Cuando venimos a la familia de Cristo, ahora somos un solo cuerpo. Pablo lo enseñó también, con diferentes funciones, pero todos somos parte de ese organismo vivo. No estamos separados unos de otros. Dios quiere que estemos tranquilos, que estemos felices. Y Juan nos quiere decir cómo y darnos las pistas. Ahora un verso más atrás nos dice, quiero que su gozo sea cumplido. Para que su gozo sea cumplido tiene que contener comunión entre ustedes. ¿Por qué? Porque esa comunión es una muestra, es un fruto
de que ustedes verdaderamente están unidos al Padre. Porque ¿en qué conoceremos o en qué se conocerá que somos sus discípulos? En que tuviéramos amor unos por los otros. Y ese amor se traduce en comunión. Si no hay comunión, si no estamos juntos, no nos podemos amar unos a otros. Solo alcanzaremos esa felicidad, ese gozo constante mediante esto, mis hermanos, mediante la comunión. Seremos perfeccionados en esto. Y Dios nos lo demanda, nos lo pide. No es una sugerencia, no es si quieres, no es una opción. Todavía podemos decir que este tipo de unión va más allá de la convivencia, más allá de hacer un convivio, un festejo, pasar el tiempo a gusto, compartir los alimentos, más allá de visitarnos entre nosotros, de procurarnos, va más allá de saludarnos con cortesía, amablemente, que es bueno y es parte, sino es verdaderamente sentir por el otro, querer el bien para el otro, querer lo mismo que quiero para mí, quererlo para los demás, para mis hermanos. ¿Quién quiere lo mejor para ustedes? No, yo quiero lo mejor para mí, para mis hijos, para mi familia. Queremos lo mejor. O cuando vas al mercado buscas los aguacates más mayurados. No, ¿verdad? Buscas los mejores, los más buenos. Quiero lo mejor. Bueno, debes de querer que el que viene atrás en la fila también se lleve aguacates buenos. Pues que se lleven los mayugados. Yo ya escogí. Imagínate hacer eso. Ay, el que viene atrás no va a alcanzar aguacates buenos, me voy a llevar nada más 3. Y dejo los otros, para que el otro alcance. Nos han pasado historias y anécdotas donde ya casi llegamos a la fila y ya se llevaron todo. Ya casi llegamos hasta adelante. ¿Te acuerdas de los tamales de chocolate? Me dijo que vi un tamal de chocolate. Y hay una muy famosa tamalería. Y quedaban, no sé, 3 o 4. Y dice, ya, mamá, un tamal de chocolate. Y llegó un señor y lo escuchó. ¿Cuántos tamales le quedan? 3 de chocolate, déme los 3. ¿Y de cuál niño es su tamal de chocolate? No quería lo mejor también para él, lo quería para él. No hubo amor, no hubo comunión. Puede parecer algo chusco y gracioso, pero habla de lo que hay en el corazón. Primero yo, luego yo, al último yo, y si queda algo, también para mí. El Señor nos dice que debe de ir más allá nuestra comunión. Querer lo mejor para el otro, eso es amarlo. Querer que le vaya bien, incluso si a mí no me va bien. Disfrutar que a las demás personas, sean bendecidas. Entre nosotros debe de haber este tipo de unión. Debemos comportarnos de una manera diferente a la que se comporta el mundo. Vamos a ver Efesios 4, del 5 al 7. Pablo nos dijo que para que nuestra comunión sea completa, Efesios 4, del 5 al 7, dice así. Efesios, estoy en Gálatas, no, Efesios 4, del 5 al 7. Debemos de tener lo que nos dice aquí para poder tener comunión: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Queremos vivir tranquilamente, placenteramente, a pesar de las circunstancias. Bueno, tengamos comunión entre nosotros, amémonos unos a otros. Y para poder amarnos unos a otros, tendremos que tener un mismo Señor. Debemos de tener una misma fe. Debemos de tener un mismo espíritu. ¿Acaso habrá más?
otros señores, otra fe, otro espíritu para que Dios nos tenga que decir que debemos de tener esto? Estaremos plenos cuando compartamos lo que tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían un solo Señor. ¿Cómo se llamaba? Jesucristo. Él era su Señor. Tenían una sola fe. ¿Creían en quién? En Jesucristo y en lo que Él les enseñó. La doctrina de Jesucristo, la que nosotros buscamos seguir a través de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Tenían un solo espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo de Dios, que era el mismo Señor Jesucristo, que era el mismo Padre. No vamos a meternos en la doctrina de la Trinidad, pero lo mencionamos. Solo así es cuando estaremos en plenitud. Nuestro gozo será pleno. Recordemos que Juan se estaba enfrentando a dos ideologías en este tiempo. Por eso escribe la carta. Se está enfrentando a dos ideologías: los agnósticos y los gnósticos. Agnosticismo y gnosticismo. Uno defendiendo sus razonamientos y el otro también. Una ideología, la agnóstica, provenía de los estoicos, un grupo griego, y la otra provenía de los epicúreos. Recuerdan que nos habla acerca de estas dos sectas, estoicos y epicúreos, que cada uno defendía sus necios razonamientos. ¿Qué pasa hoy, hermanos, al día de hoy en la actualidad? ¿Cuántas ideologías existen? Muchísimas, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo y ahora sí se aplica. Cada cual tiene su ideología. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay sobre Dios? ¿Cuántas ideas hay acerca de Dios? Muchas. ¿En cuántas denominaciones se ha dividido la Iglesia de Cristo? En muchas, porque cada uno ha tomado su ideología. Cada uno ha defendido sus razonamientos. Estamos divididos y no hay coinonía. No hay coinonía. Así es. Así es. Cada quien pretende tener la verdad absoluta. Nosotros aquí podemos decir que no tenemos la verdad absoluta, sino que seguimos a la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Nosotros seguimos a Jesucristo, hablamos de Jesucristo, creemos en Jesucristo y creemos que Él es la verdad. Él es la verdad, es una persona la verdad, no una idea. ¿Cuántas ideas hay dentro de la congregación con argumentos como Dios me reveló, es que Dios me mostró, Dios me dijo o Dios me dice, es que yo lo entiendo de este modo, es que yo creo? En mi opinión, muchas frases que se utilizan, y no que no pueda hacer, ¿verdad? No que Dios no le pueda mostrar a cada uno su palabra y su verdad, pero no puede haber muchas verdades y muchas palabras, solo hay una. ¿Cómo la vamos a descubrir? Dice segunda de Pedro en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a ver, allá atrás de Juan. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 y 21. 20 y 21. Entendiendo primero esto, y fíjate cómo comienza: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, de las que están aquí, Primera de Pedro 21, nos dice, Primera de Pedro 1, 20, entiendan, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya no es para que tú te la apropies, digas esta es mía, Dios me lo dijo a mí. Es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que Dios nos reveló no es porque nosotros lo querramos,
sino porque Dios se compadeció de nosotros, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los santos hombres de Dios? Los hombres que Dios escogió para darles un mensaje, no porque ellos quisieran llevar ese mensaje. A mí me ha pasado, mis queridos hermanos, mi familia no me puede dejar mentir, que ha habido ocasiones que le he tenido que decir a Dios, ¿en serio quieres que hable esto a tu congregación? Porque a veces son palabras duras, y el hermano tal va a pensar que es para él, o exhortaciones, mostrar las cosas como están ocurriendo. Pero dice la Escritura, es que no es interpretación mía. Si el Señor te llamó, si el Señor te ungió, si el Señor decidió que tú fueras portador de su voz, no es simplemente porque tú lo quisiste. No debe de ser así, porque pasa también. Tiene que ser por la voluntad de Dios, porque estar al frente de un grupo de personas, así como los antiguos profetas, como los apóstoles y como los santos hombres de Dios que andan el día de hoy por el mundo, hablando de su palabra, tenían una responsabilidad delante de Dios, porque esas palabras podrían ser para vida o para muerte. El que habla de parte de Dios tiene que ir con temor y con reverencia. Señor, no me vaya a equivocar. Como dijo Moisés, si no vienes tú conmigo, yo no voy. Porque su sangre será derramada, será reclamada. De ti una palabra mal dicha, vas a hacer que una vida se vaya por un camino que después se puede arrepentir. Decir, ¿cómo fue posible que yo hiciera caso a esto? Aunque el Señor también tiene cuidado de sus hijos y nos puede mostrar la verdad. Por eso, cuidado, mis hermanos. Cuidado con interpretar la Escritura a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Un pastor me enseñó y yo se lo agradezco. Me dijo, hay pastores que se ponen ellos mismos. Hay pastores que los pone la congregación. Hay pastores a quien los pone Dios. ¿De cuál quieres ser tú? Bueno, yo quiero ser de los que pone Dios. Entonces, hay un proceso. Deja que Dios te trabaje en ti. Porque yo me desesperaba. Decía, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Me desesperaba, pero entendí después de pasar el proceso, porque no lo entiende uno cuando quiere las cosas. Después de pasar el proceso, dice, no, si no hubiera sido por todo eso, ahorita estaría completamente perdido. ¿Y qué estaría enseñando? Alguien me dijo, tal vez Dios no te permite estar al frente de una congregación porque la vas a lastimar. Tal vez Dios no te da una parte de su rebaño porque lo vas a lastimar. Cuando estés listo, te va a dejar. Entendí. Qué bueno. Hermanos, aquí estaba pasando eso. Eran una generación que no había conocido a Cristo, que le habían predicado de Cristo. Los que conocieron, me imagino esa aventura de Pablo cuando llegó a Efeso y se enfrentó al templo de Diana y lo agarraron y lo metieron ahí al Areópago, y entonces empezaron a Diana de los Efesios, y toda la gente que creyó en su palabra siendo maltratada, insultada, pero pues después se acomodaron. No era un tiempo de persecución cuando escribe esto, pero los hijos de los hijos y los hijos de los hijos ya no tenían esa experiencia y se estaban dejando ir por las ideologías. Los agnósticos decían que ellos no sabían nada, así como Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no he cenado, pero no, sí cené. Yo solo sé que no sé nada. Los estoicos, pues a lo mejor, pues, no, se oye bonito, pero pues no estoy seguro. ¿Quién puede tener el conocimiento? Los gnósticos eran los más peligrosos porque ellos decían, yo sí sé. Y ellos creían tener un conocimiento superior, un conocimiento espiritual superior. Decían, no era Cristo, sino era uno que no era un Dios, era como que se parecía a un Dios. No era divino, había un Cristo divino y un Cristo
Cristo humano. En la cruz era un Cristo divino y cuando andaba en la tierra era un Cristo humano. No pueden ser dos. Un Dios no puede ser, Dios no se puede corromper en carne. Razonamientos necios, ideologías que estaban entrando y que estaban dividiendo a la iglesia, doctrinas equivocadas. Tuvo que venir Juan y decirles: a ver, vamos a pararle ahí. Pues esta iglesia está viviendo una crisis, porque cada quien está creyendo lo que le conviene. Cada quien sigue al que quiere, al que más le conviene, al que dice las cosas que le gustan, al que se amolda a sus percepciones. Porque se empezó a dividir la iglesia gnóstica, la gnóstica, la de Cristo. Uno seguían a Apolos, a Cefas, a Cristo. Se estaba dividiendo. El Señor dijo: ¿acaso Cristo está dividido? Solo hay un solo Señor, una sola fe y un solo Espíritu. ¿Cómo están las iglesias el día de hoy? ¿Andamos buscando la verdad o andamos buscando un predicador? ¿Andamos buscando la verdad o andamos buscando que nuestros sentimientos sean movidos? ¿Andamos buscando palabra de Dios o simplemente satisfacer nuestra curiosidad? Porque para todo hay y podemos encontrar lo que queramos. ¿Cómo eliges, mi querido hermano, en la iglesia donde debes de estar? ¿Cómo eliges a quién escuchar en estos tiempos con tantas opciones? Juan nos dice cómo tener esa fe en el versículo 1 y en el versículo 2. A ver, muchachitos, párenle. Ustedes están diciendo esto, que Jesús aquello, que Jesús lo otro, pero ¿qué dice el 1 y el 2? Nos dice Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, se para frente a ellos, no sepa, les manda una carta y les dice lo que era en el principio. O sea, hay 3 principios. El principio en el Génesis. En el principio creó Dios. El principio de Juan, en el principio era el Verbo. Y este principio, lo que era desde el principio, o sea, desde que vino Jesús, lo que yo escuché, lo que vi con mis ojos, lo que contemplé, lo que toqué, tocante al Verbo de vida, o sea, a Jesús, fue manifestado y lo he visto y testifico y te anuncio de la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Juan está diciendo: yo vi a Jesucristo. Así que no me digan ustedes que no lo vieron, no me digan que se parecía, que no era real. Yo vi todos sus milagros, yo vi sus proezas, yo vi cuando levantó paralíticos, yo vi cuando calmó la tempestad, yo vi cuando multiplicó los panes, yo vi cómo se cumplían las profecías en él. Él dijo, como está en la escritura, me van a matarme y voy a restar. Yo lo vi, dice, yo estuve ahí, yo lo escuché durante 3 años hablar como ningún hombre había hablado. Yo lo abracé antes y después de su muerte. Yo lo abracé. Dice, yo me recosté en su regazo. Me di cuenta de que él era la manifestación del Padre, porque nos dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo lo vi, yo vi la manifestación del Padre. Se me transfiguró. Y Elías y Moisés estaban a su lado. Yo lo vi. Está diciendo, me di cuenta que Él es Dios, la manifestación de lo divino en la tierra. Y su Espíritu, el cual nos dejó, el cual dijo que iba a venir, me da la convicción de que tengo la vida eterna que Él me prometió. Porque todo lo que dijo se cumplió. Y Él me dijo que me iba a dar la vida eterna. ¿Por qué no se va a cumplir? ¿Por qué va a mentir en eso? No. Juan les está diciendo, así que no me vengan con que no es real. Yo ahí estuve. Ahora, todo esto se los digo, se los escribo, porque los amo, iglesia de Éfeso.
oración, la casa de Dios, nos dice Dios, todo esto te lo dejé escrito en esta palabra porque te amo, porque te quiero, eres mi hijo, mi especial tesoro, y quiero que tengas de mí lo que te prometí. Quiero que tengas alegría constante, felicidad continua, un placer perpetuo. Quiero que tu gozo sea cumplido, pero tienes que creer en esto, tienes que creer. Hermanos, el mensaje hasta aquí termina, pero te quiero compartir. El día de hoy tuve una lucha espiritual, como la he tenido en otras ocasiones. El día de hoy, por la noche, tuve la visita de un ser que no provenía de Dios, pero que Dios permitió que fuera y estuviera ahí para enseñarme algo. A eso de las 4 de la mañana comenzó el ataque, aproximadamente. Y yo veía la iglesia de Dios, y una persona, una silueta de entre la iglesia, sentado en la iglesia de Dios, sentado en su congregación, la cual el mensaje le estaba retorciendo y llegando. Y ese ser espiritual posado sobre él. Y la sensación era fea, tremenda. He tenido luchas así antes, pero este era alguien de mayor rango, de mayor poder. La batalla se extendió como hasta las 7 de la mañana, cuando ya todo esto quedó. El estar